suministro de alimentos, fármacos y productos en general, en condiciones de calidad y cantidad disponible, adecuada y suficiente, con prestación eficiente y oportuna del suministro, y a la información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos que consuman y servicios que utilicen. Ley número 453. Es deber de todos conocerlas. Esta noticia es para usted. Tenemos los derechos de transmisión de la Copa América 2019. Transmitiremos todos los partidos. Tendrá de primera mano los resultados, el análisis y mucho más. Claro, aquí en 103.3 FM. Usted sabe, se escucha, se ve, perteneciente al Grupo El Deber. Estás escuchando El Deber Noticias, tercera edición. Aquí en El Deber Radio estamos conversando con el licenciado Gustavo Rodríguez Cáceres, hablando de los temas del sistema de pensión y de jubilación en Bolivia. La preguntita que le planteaba Jorge es bastante complejo, Jorge. Sí, bueno, ¿con qué? Es que todo mundo se pregunta eso. ¿Con qué porcentaje me jubilo? ¿Con qué porcentaje de mi sueldo, de lo que estoy ganando, me voy a jubilar? Ya. Mira, no hay una respuesta definitiva porque varía en función de los meses que has aportado todo, pero permítanme decir, el promedio de la pensión de vejez, es decir, de las personas que no reciben pensión solidaria, el promedio de la pensión hoy día está en 4.000 bolivianos. Y de las personas que reciben pensión solidaria está en 2.000 bolivianos. Ahora, ¿quiénes reciben pensión solidaria y quiénes no reciben pensión solidaria? Las personas que hoy día están ganando arriba de los 20.000 bolivianos no reciben pensión solidaria o no van a recibir en este momento pensión solidaria, tal vez en el futuro, pero en este momento no. Esas personas se están jubilando, su promedio está por los 4.000 y algunos están jubilando, o sea, por 4.500. De ganar 20.000 va a ganar 4.000. O 4.500 o 5.000. Y habrá que ver cómo hace para sobrevivir con ese monto. Así es. Ahora, pongo otro ejemplo. Las personas que están ganando, por ejemplo, 6.000 bolivianos, ¿no? 6.000 bolivianos su último promedio salarial y han trabajado más de 30 años, les toca el 70% de referente salarial, que es 4.200. Y lo máximo que da el sistema solidario es 4.200. Aunque el promedio esté en 2.000, lo máximo que da el sistema solidario es 4.200. Si gana 10.000 bolivianos, sí, va a ganar y ha trabajado 40 años, sí, tienen que darle el 70%. No. Su porcentaje referencial es 70%, pero como dice la definición, solo es referencial. Entonces, es mentiroso. Si gana 10.000, su porcentaje referencial es 70% y su monto referencial es 7.000, pero es solo referencial. Lo máximo que va a sacar es 4.200. Entonces, permíteme aquí una digresión. Las personas que están entrando en el sistema solidario con 30, 35 años de trabajo y se jubilan con 3.600 y 4.200 bolivianos, están casi llegando al 70%. ¿Cuál es el problema? El problema es que no van a recibir aumentos salariales a futuro o los aumentos van a ser ínfimos porque se limita con su referente salarial. Y las personas que están arriba del solidario, lo que tú me preguntabas, vuelvo a tu afirmación, Jorge. Por ejemplo, los que están docentes universitarios o médicos que están ganando ahorita 20.000, 21, 24.000, algunos 10 pesos menos que el presidente, se están jubilando entre 4.000 y 5.000 bolivianos, ¿no? Y ese es el problema. Y está demostrado estadísticamente y matemáticamente que peor que tener una pensión baja es bajar ingresos. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un profesional de ingresos medios y altos que ha estado trabajando 20 años, 25, 30 años y ha llegado a un nivel de sueldo, digamos, de 20.000, ¿no? 24.000, y de un día al otro, porque se jubila, le baja su ingreso a 5.000, al 25% de lo que gana, no le estás dando una pensión, le estás arruinando la vida. Así es, ese señor no va a querer jubilarse nunca y por lo tanto fuentes de empleo no van a haber. No va a haber. Ahora. Y ahí el presidente planteó la jubilación obligatoria. Para que haya fuente de empleo, para que los jóvenes o sea, tengan. que los vaya a condenar a estos profesionales que ganan 20.000 a vivir con 4.000 bolivianos, si se aprobara, o 5.000. Sí. Ahora, mira, ahí yo quiero hacer una digresión. ¿Qué sucede? El primer proyecto del gobierno es limitar obligar a la jubilación a los 65 años, ¿no?
Pero las últimas intenciones, no escritas pero sí explicitadas, es que la gente que, miren, los trabajadores que tienen ingresos medios y altos, lo que están haciendo es una estrategia que se llama la jubilación con continuidad laboral. No conviene a todos, algunos sí. ¿Qué sucede? El sistema te permite jubilarte a los 58 pero seguir trabajando. Entonces, si tú te jubilas a los 58 y sigues trabajando, cobras doble. Cobras tu pensión completa si trabajas en el sector privado o parcial sin compensación de cotización si trabajas en el sector público, cobras tu pensión, pero además cobras tu sueldo y además cobras tu sueldo completo, ¿no? Porque ya no te descuentan para el FP o sí. Pero entonces, eso está legalmente permitido. Está legalmente permitido. Pero por ese segundo sueldo ya no cotiza o no cotiza ya. Ya no, depende. Si quiere puede cotizar, pero igual se lo puede recoger el dinero. Y si no quiere, ya no cotiza y le entregan su sueldo casi completo, el 10% casi completo. Y ciertos beneficios no los tiene también. No, recibe todos los beneficios. Recibe la pensión, recibe el seguro de salud. ¿Recibe todo. Aguinaldo? Sí, ¿También? la pensión sí, todo. En base a sus... Claro, ¿por qué hacen esto las personas? Se jubilan a los 58 y siguen trabajando. Porque el dinero que cobran a los 58 años, digamos hasta los 65 de la AFP, y lo que dejan de aportar, ahorran o invierten, por ejemplo, en un bien raíz, digamos, se compran un garzoniercito, un pequeño departamento, ¿para qué? Para que llegado a los 65 años, además de su pensión, con eso puedan alquilar y tengan un complemento para su pensión, ¿no? O lo ahorran o hacen una estrategia familiar para que con eso completen su pensión, porque claro, mira, estamos hablando de un caso muy duro, de 20, 22, bajar a 5.000, a 6.000, es muy duro, ¿no? Hablemos de otros casos, por ejemplo, los que ganan 10.000. 10, o 11.000. O 8.000. Ya, te vas a jubilar con 4.200. La bajada no es muy fuerte. ¿Cuál es el defecto? El defecto es que no vas a recibir aumentos salariales sustanciales. Claro. O en algún momento... Es un monto fijo. Sí. Por ejemplo, un profesor que hoy día está con promedio de 6.000 bolivianos de sueldo, o digamos con 8.000, ¿no? Y le toca el 70%, 7 por 8, 56, su promedio es 50, sus referentes 5.600 bolivianos. Ahorita se jubila con 4.200 y le van a dar aumentos cada 5 años hasta los 5.600. Pero, ¿a qué me refiero? Hoy día 5.600 tiene un significado. En 10 años, no va a tener. Los 5.600 no van a tener un significado. Es decir, exacto. Ni siquiera el sistema solidario te soluciona la vida, ¿no? Ahorita te da la sensación de que estás bien, pero en 10 años no te va a dar sostenibilidad. Le dicen el tema de los tiempos, es decir, ¿cuáles son los requisitos que uno debe llenar para jubilarse? Fuera, al margen de la edad. Ya. Sé que de 58, usted decía, puede jubilarse, pero ¿en qué se mide? ¿En años de servicio? ¿En aportaciones? ¿Cómo es el tema? Ya. Bueno, primero hablemos de cómo se calcula. Primero, lo que tiene que ver es, la ley dice que se calcula con el capital que tú has alcanzado, ¿no? ¿Cuánto capital has acumulado? Y hoy día, las personas que llegan a los 58, 60 años tienen poco capital acumulado porque los últimos 15 años la rentabilidad ha estado muy baja. Las AFPs no están ganando dinero, ¿no? Entonces les va a tocar poca pensión. A eso se suma la compensación de cotizaciones que les toca a los que han aportado al antiguo sistema. La ley dice, primero se calcula eso, capital y compensación de cotizaciones. Si tu pensión con eso es baja, y en este momento permíteme decir si está por debajo de los 4.200 si tienes 35 años, o por debajo de los 3.300 si tienes 30 años, te van a dar una fracción solidaria para completarte a 3.300, 4.200, ¿no ve? Así se calcula a partir de los 58 años, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Permíteme que no hablemos un poco de los papeles, porque te piden, para jubilarte te piden los papeles normales, carnet de identidad, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, esas cosas. Permíteme que hablemos de las condiciones financieras y de vida. Muchas personas agarran y se jubilan pensando solo a los 58 años. Claro. Y renegando, porque el sistema no está dando buenas pensiones. Yo recomiendo, y digo, no hay que pensar en jubilarse solo a los 58 años y en el monto de los 58 bolivianos. Hay que jubilarse pensando, si el monto que me van a dar a los 58 o a los 60 años me va a alcanzar para vivir a los 70. Claro. ¿No ven? No hay que pensar, porque a los 58 años o 60 todavía puedes hacer algo, todavía puedes trabajar, hacer algo. A los 70, 75, ¿qué vas a hacer? O sea que es recomendable como estrategia jubilarse a los 58. No para todos. No para todos. Solo para los que conviene esta estrategia de jubilación con continuidad y poder laboral. seguir trabajando. Sí, normalmente a los que ganan más de 20.000 bolivianos, 18.000 bolivianos, les puede convenir jubilarse con continuidad laboral. Es decir,
adelantar su jubilación y seguir trabajando y juntar esa plata, ¿no? A los que ganan menos de 10.000 hay que hacer el estudio matemático, los cálculos, para ver si le conviene seguir ganando meses y cuánto es la incidencia, o le conviene esta jubilación con continuidad laboral. De todas maneras, yo recomiendo ahora en general a todas las personas, 5 años antes de llegar a la edad de jubilación, tienen que cuidar su promedio salarial. Es decir, no lo pueden bajar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un profesor que trabaja tarde, mañana y noche en 3 colegios, ahorita está ganando con 30, 35 años de trabajo 8.000 bolivianos, 8.500, ¿no? Más o menos, a veces menos. Y este profesor agarra y dice, voy a dejar de trabajar, ya me falta, voy a trabajar 2 añitos más, de mis 56 a mis 58, pero ya no me voy a esforzar tanto, renunciar a los colegios y trabajar en solo uno. Lo baja su promedio. Su promedio se va. Y esa va a ser la base para... Arruina su promedio. Claro. Entonces, 5 años antes de jubilarte, no puedes bajar tu promedio. O hay, por ejemplo, médicos, banqueros, o personas que por cualquier motivo, a los 55 años, uno se queda sin trabajo. Y por hacerlo bien, sigue aportando el mínimo. Y ¿no? Eso ya baja su Está promedio. arruinando su promedio, ¿no? Entonces, permíteme dar esta regla. Si yo sé que voy a entrar al sistema solidario, no puedo bajar mi promedio. ¿Quiénes pueden bajar su promedio? Las personas que no van a entrar al sistema solidario e incluso pueden adelantar su pensión, pero esas son pocas personas. La mayoría de los bolivianos, hoy día ya cerca del 63%, y la tendencia es a subir, ya estamos ingresando al sistema solidario. Entonces, si sé que voy a entrar al sistema solidario, y espero que los oyentes de Radio El Deber lo noten, ¿no? Casi la mayoría vamos a entrar al sistema solidario, 5 años antes de jubilarme. No bajen su promedio. O desde los 55, si me voy a jubilar a los 60, no bajen su promedio. Genial. La pregunta del millón. No todos tienen las mismas condiciones de jubilación en Bolivia. Los militares se jubilan con el 100%. Sí. ¿Es otra bolsa? ¿Cómo es el tema? Porque dice, bueno, los militares de qué privilegio gozan respecto al resto de los ciudadanos. Sí. Miren. ¿O es complicado tocar el tema? No es complicado y lo explico rápidamente. A los militares les calculan la pensión igualito que a nosotros. Igualito. Digamos, gana un militar, ahorita debe estar ganando sus 24.000 bolivianos, ¿no? Le calculan su pensión con 58, 60 años. Es un general. Un general. Y va a sacar, igual, si gana 24.000, a lo mucho su pensión va a ser 6.000 bolivianos, ¿no? Con lo que tiene ahorrado en la AFP y con lo que tiene en la compensación de cotizaciones. Entonces le dicen, usted tiene con su dinero y con su ahorro de la compensación de cotizaciones 6.000 bolivianos. Y firma, ¿no? Lo único que hace la AFP es, de los fondos que administra, distribuir los 6.000 y manda una nota cada mes al Tesoro General de la Nación para que desde el Tesoro General de la Nación manden el dinero que a esos 6.000, en este momento estaríamos hablando de 18.000, complete los 24.000. O sea, escúchame, es decir que el Estado les subvenciona. Claro, con nuestros impuestos pagamos el 100% a los militares. Complicado, ¿no? O sea, fíjese, es como una subvención, hablan de la subvención a la gasolina para el sector productivo. Sí. ¿Y por qué este privilegio, entre comillas? Es un privilegio. ¿Desde cuándo está esto vigente? Desde el año, perdóneme, 97. Desde el 97, sí. Sí, el 97 estaba... ¿Con Gonzalo Sánchez Lozada? No, un poquito Jaime después, Paz. con Banzer. Con Banzer. Perdón, no recuerdo el año preciso, pero es cuando entró Banzer. El periodo el recuerdo, digo, el acuerdo patriota. El acuerdo, salió Gonzalo Sánchez Lozada del 97, pues 97. Claro, salió el 96, 97. En el siguiente periodo se logró esta ley. ¿Es una ley del Estado o es un decreto? Es una ley. Y ahora, claro, ahí se entrampan muchas cosas, son derechos laborales también, todo, ¿no? Y los derechos laborales no se renuncian, etcétera, etcétera. Y en el fondo es un poder, ¿no? Don Carlos Ernesto pregunta, ¿y qué haría el dinero de las personas que aportaron unos años, unos meses o algún tiempo y no se jubilaron? ¿Qué pasa con ese dinero? Si las personas han aportado menos de 10 años, tienen la posibilidad de retirar su dinero de las AFPs. Hacen el trámite y pueden retirar su dinero si tienen menos de 120 años aportados. Por lo general, no conviene. Yo aconsejo a todas las personas, y eso también tiene que ser parte de la cultura de la vejez, yo aconsejo, por lo general, a completar los 120 aportes y jubilarse, aunque sea con el mínimo. ¿Por qué razón?
con el mínimo, que hoy día es 640 y se actualiza cada 5 años, uno no va a poder vivir, ¿no? Pero va a tener seguro de salud. Eso es lo que dice nuestro amigo Javier Osinaga. ¿Pueden devolver lo aportado y qué requisitos piden? Fíjese, la gente quiere saber, porque hay mucha gente que dice, bueno, he aportado y qué hago con lo que he aportado. Claro. Miren, repito, solo se devuelve el dinero a los que tienen menos de 120 meses aportados. Los que llegan a 120 meses aportados, sí o sí se tienen que jubilar, ¿ya? Yeah. Los que no, pueden retirar su dinero. Si me preguntan ¿Le si devuelven el 100%? el 100%. Ya. Ahí tiene dos opciones. Puedes retirar de golpe el 100% o puedes por retirar cuotas. por cuotas en retiros mínimos, ¿no? En la experiencia que yo tengo y en los ejercicios matemáticos que hemos hecho, a casi a nadie, hay algunos cuantos que les conviene, a los que tienen montos muy altos les conviene retirárselo, pero a los que tienen montos bajos es preferible completar los 120 meses, jubilarse y tener seguro de salud. Porque para llegar a la vejez, querido Marcelo, se necesitan 3 requisitos, que en Bolivia es muy poco. Mire, se necesita una pensión de vejez, aunque sea mínima, esos 640 que son casi $100. Seguro de salud, que en Bolivia viene casado al seguro de salud. Y, como se dice popularmente, alguien que te pase un vaso de agua. Miren, la mayoría de las personas piensan que el problema es morirse, y no es cierto. El problema es exactamente al revés. ¿Qué pasa si no te mueres? ¿Quién te va a ver? Claro. ¿Con qué vas a financiar tu vejez? Una enfermedad, además. Y si estás enfermo, peor. Entonces, en Bolivia hay un descuido total de la vejez. Y permítanme ahí un poco explayarme. Sucede que el sistema de pensiones, el anterior y que el gobierno tanto alaba, que ha hecho el sistema solidario, no están cumpliendo sus objetivos. El primer objetivo de la seguridad social es dar cobertura universal. En Bolivia tenemos cobertura universal de la renta dignidad, pero la renta dignidad es 300 bolivianos. ¿Qué quiere decir esto? Del 100%, de cada 100 adultos mayores de 60 años, 83 no tienen jubilación, solo 17 tienen jubilación. ¿Qué quiere decir? Que 83 cobran la renta dignidad, viven con 300 bolivianos y próximamente con 350. Pero no van a vivir con eso. Entonces, imposible. Sí. Estas personas que tienen solo la renta dignidad están condenados, y no estoy exagerando, literalmente a trabajar hasta morir o a ser una carga para la familia. Porque en algún momento alguien los tiene que mantener. Sí, porque con eso no pueden vivir. Otro tema. El gobierno ya ha creado la gestora de pensiones. Sí. Que mañana, que pasado, que el próximo año, que se posterga. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el fondo del por qué no asume y del por qué les dijo a las AFPs, ustedes se van en un año y hasta ahora no se van? Sí. Miren, permítame poner un ejemplo, Marcelo, y permítame a usted. Por ejemplo, digamos que el director del Deber le dice a usted, Marcelo, usted desde mañana va a ser director de la radio El Deber. Y usted acepta. Viene mañana a tomar posesión y dice, no, todavía no quiero tomar posesión porque el software no me gusta, los micrófonos no son muy fidedignos, no sé, ¿no? Eso exactamente está pasando con la gestora. En diciembre del 2010, en la ley de pensiones de 065, se ha establecido cómo va a ser la gestora, cómo va a ser su directorio, qué funciones va a tener, todo. Y la gestora tenía que tomar el control del sistema, ¿no? Y en vez de tomar el control del sistema de pensiones, lo que han hecho los funcionarios del Viceministerio de Pensiones es... Que ya están trabajando. Sí, pero una parte nomás. ¿Qué cosa? Mire, contratar el software, comprar cortinas, comprar muebles, comprar computadoras. Se han dedicado a eso en vez de dedicarse a controlar el sistema. Y cuando llega la hora de hacerse cargo del sistema, dicen no pueden hacerse cargo porque no hay el software. Lo correcto era, si a usted, por ejemplo, le nombran director o a alguien, director de la gestora, es decir, tomo el control del sistema, así como está funcionando, y en el camino veo de si hay que cambiar el software, lo cambiamos. Mandaron a hacerse un software que no funciona. ¿Pero es pretexto o cuál es el fondo? Porque claro, eso lo sabemos. Sí. Yo creo que hay 3 formas de hacer las cosas. Una es a la mala, ¿no? Usted le decía a las AFPs, ¿saben? Les nacionalizo, hasta luego. Y después arreglamos en tribunales internacionales cuánto les debo. Otra es a la buena, es decir, a ver, nos sentaremos, ¿cuánto han invertido? ¿Cuánto vale su software, su edificio, su escritorio, su computador? Y otra es la forma de hacer de la peor manera. ¿Cuál es la peor manera? Comenzar de cero,
redescubrir el agua tibia. Ujú. ¿No? Y eso están haciendo. Eso están haciendo. Ahora, ¿Cuál es la intención? eh, Ese es el tema. La gente dice, y nos mu- imaginamos, aunque no me animo a decirlo públicamente, Pero está en miles de millones de dólares en juego. claro. en juego. Claro. Y está garantizado, la preguntita es, dicen manejando los... Bueno, ¿por qué se dio a AFP esa empresa privada? Porque el anterior sistema fracasó. Igual que el plan de vivienda. A mí me devolvieron 120 Hombre, pesos. fue O sea, fue una desastroso. estafa. Una El estafa, Estado claro. estafó a los ciudadanos. Ujú. La gente teme lo mismo. Que en manos del Estado, que no lo digo yo, sino lo dicen todos, nuestras pensiones, nuestros ahorros, pues dudan mucho que en vez de mejorar empeoren o en el peor de los casos quiebre, desaparezca, aunque en el Estado no puede quebrar nada. Sí. ¿Qué piensa usted con la experiencia que tiene? Mire, toda la experiencia histórica, no solo de nuestro país, sino de países extranjeros, muestra que hay evidencia para los dos lados. Hay empresas privadas que lo han hecho muy bien y otras que lo han hecho muy mal. Hay experiencia pública, estatal, que lo han hecho muy bien y otras que lo han hecho muy mal, ¿no? Lo que yo quiero decir en el caso boliviano es que veamos primero los pros. Los fondos de ahorro previsional que tenemos en el país, el fondo de renta general, el fondo de riesgos, etcétera, son fondos autónomos, son fondos, y el fondo de ahorro previsional es un fondo de ahorro privado, es nuestro dinero el que está ahí, aunque está controlado por la política, por el Estado, ¿no? Y administrado, solo administrado y gestionado por los privados. Puede entrar un gestor público y puede hacerlo mejor o peor. En el caso específico boliviano, lo único que está cambiando es que están sacando al administrador privado y van a poner al administrador público, Sí. ¿no? Yo tengo ahí algunos temores. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en el mercado financiero boliviano, los gerentes de la banca, de las AFPs, están ganando arriba de los 70.000 bolivianos. De algunos bancos cobran 120.000, 140.000 por administrar el dinero que está en la banca. Y en las AFPs hoy día está 17.000 millones de dólares. Es más o menos la mitad del Producto Interno Bruto, ¿no? Ujú. Entonces tiene que ser gente altamente especializada la que tiene que estar ahí. Y obviamente no van a ir por pipocas. Claro, el gerente máximo de la gestora pública ha decidido cobrar 35.000 bolivianos, algo que en el sector financiero nadie lo aceptaría. Es Sí. decir, ¿eso qué quiere decir? Que este señor o no conoce el sector, ¿O es ¿no? demasiado bueno? claro. ¿no? Bueno en el sentido sí. solidario que Sí, quiere entonces, prestar. Yo tengo mis dudas, porque nos guste o no nos guste, los niveles salariales marcan nomás La cierta, categoría y el cierta nivel profesionalidad. claro. No siempre, sobre todo en el estado donde hay mucha interferencia política, pero digamos, normalmente en el sector financiero, los sueldos marcan la profesionalidad de las personas. Entonces, ahí tengo mis dudas, ¿no? Ahora, lo que sí quiero decir es que todavía está separado. ¿A qué me refiero? El dinero de los trabajadores no está dentro del presupuesto público. Eso es lo importante, ¿no? El gobierno ha intentado, por ejemplo, sacar 150 millones de dólares para hacer un fondo de crédito para el sector agropecuario, ¿no? Es poquito lo que han hecho y creo que la experiencia les ha ido mal. Hasta ahora no presentan el vuelto a hablar, informe. además, Y no del han vuelto a tema. hablar del informe. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, administre el privado o administre el público, es todos los trabajadores, en vez de darle la espalda al sistema de pensiones, hay que prestarle atención Y pedir, exigir control social. control social y además exigir, por ejemplo, que haya una ley que garantice la rentabilidad mínima, como hay en otros países. Solo en nuestro país el riesgo lo corremos los trabajadores y no hay una ley de garantía mínima. A ver, ¿no? a las empresas, a la FP, cuando se hicieron cargo, no les dijeron, a ver, aquí está, se hacen cargo, pero la rentabilidad debe ser de tanto, no les dijeron. No les dije. O sea, en este momento usted me decía extra micrófono que la rentabilidad es casi cero. Sí, mire, el 2018 la FP Futuro ha terminado con 0% de rentabilidad real, que es lo que importa, ¿no? Han informado 1.51, la inflación ha sido 1.51, restando es 0 de rentabilidad. Y la AFP Previsión ha terminado con 0.49, o sea, ni siquiera medio por ciento de rentabilidad, ¿no? Para tener una buena pensión, nosotros necesitamos, en promedio, recibir más o menos un 10% de rentabilidad. Estamos lejos de eso. Y por eso es que las pensiones son bajas, porque la rentabilidad garantiza la acumulación, la capitalización del dinero. Entonces,
En todos los países latinoamericanos donde existe el sistema de pensiones como el nuestro, excepto en Nicaragua, no hay una ley de garantía, mejor dicho, en todos los países latinoamericanos donde hay este sistema existe una ley de garantía mínima, excepto de Nicaragua. rentabilidad mínima, excepto en Nicaragua y Bolivia. ¿Y en Venezuela cómo está? En Venezuela, solidaria y quienes no reciben pensión solidaria. Las personas que hoy día están ganando arriba de los 20.000 bolivianos no reciben pensión solidaria o no van a recibir en este momento pensión solidaria, tal vez en el futuro, pero en este momento no. Esas personas se están jubilando, su promedio está por los 4.000 y algunos están jubilando O sea, por 4.500. de ganar 5.000. 20.000 va a ganar 4.000. O 4.500 o 5.000, Y, variando su sueldo un y poco. habrá que ver cómo hace para sobrevivir con ese monto. Así es. Ahora, pongo otro ejemplo. Las personas que están ganando, por ejemplo, 6.000 bolivianos, ¿no? 6.000 bolivianos su último promedio salarial y han trabajado más de 30 años, les toca el 70% de referente salarial, que es 4.200. Y lo máximo que da el sistema solidario es 4.200. Aunque el promedio esté en 2.000, lo máximo que da el sistema solidario es 4.200. Si gana 10.000 bolivianos, va a ganar y ha trabajado 40 años, Sí. tienen que darle el 70%. No. No. Su su porcentaje referencial es 70%, pero como dice la definición, solo es referencial. Entonces, Es mentiroso. si gana 10.000, su porcentaje referencial es 70% y su monto referencial es 7.000, pero es solo referencial. Lo máximo que va a sacar es 4.200. Entonces, permíteme aquí una digresión. Las personas que están entrando en el sistema solidario con 30, 35 años de trabajo y se jubilan con 3.600 y 4.200 bolivianos, están casi llegando al 70%. ¿Cuál es el problema? El problema es que no van a recibir aumentos salariales a futuro o los aumentos van a ser ínfimos porque se limita con su referente salarial. Y las personas que están arriba del solidario, lo que tú me preguntabas, vuelvo Sí. a tu afirmación, Jorge. Por ejemplo, los que están docentes universitarios o médicos que están ganando ahorita 20.000, 21, 24.000, a ver, algunos 10 pesos menos que el presidente, se están jubilando entre 4.000 y 5.000 bolivianos, ¿no? Y ese es el problema. Y está demostrado estadísticamente y matemáticamente que peor que tener una pensión baja es bajar ingresos. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un profesional de ingresos medios y altos que ha estado trabajando 20 años, 25, 30 años y ha llegado a un nivel de sueldo, digamos, de 20.000, ¿no? 24.000, y de un día al otro, porque se jubila, le baja su ingreso a 5.000, Sí. al 25% de lo que gana, no le estás dando una pensión, le estás arruinando la vida. Así es. Ese ¿No? señor no va a querer jubilarse nunca y por lo tanto fuentes de empleo no van a haber. No va a haber. Ahora. Y ahí el presidente planteó la jubilación obligatoria. Para que haya fuentes de Para empleo, que, para que los pero, o jóvenes sea, tengan. que los vaya a condenar a estos profesionales que ganan 20.000 a vivir con 4.000 bolivianos, si O se 5.000, aprobar, o sí. 5.000. Sí. Ahora, mira, ahí yo quiero hacer una digresión. ¿Qué sucede? El primer proyecto del gobierno es limitar obligar a la jubilación a los 65 años, Ujú. ¿no? Pero las últimas intenciones, no escritas, pero sí explicitadas, es que la gente miren, los trabajadores que tienen ingresos medios y altos, lo que están haciendo es una estrategia que se llama la jubilación con continuidad laboral. No conviene a todos, algunos sí. ¿Qué sucede? El sistema te permite jubilarte a los 58 pero seguir trabajando. Entonces, si tú te jubilas a los 58 y sigues trabajando, cobras doble. Cobras tu pensión completa si trabajas en el sector privado o parcial sin compensación de cotización si trabajas en el sector público, cobras tu pensión, pero además cobras tu sueldo y además Sí. cobras tu sueldo completo, ¿no? Ujú. Porque ya no te descuentan para el FP o sí. Pero Entonces, eso está ¿qué sucede? legalmente permitido. Está legalmente permitido. Pero por ese segundo sueldo ya no cotiza o no cotiza ya. Ya no, depende. Si quiere puede cotizar, pero igual se lo puede recoger el dinero. Y si no quiere, ya no cotiza y le entregan su sueldo casi completo, el 10% casi completo. Y ciertos beneficios no los tiene también. No, recibe todos los beneficios. Recibe ¿Todo? la pensión, recibe el seguro de salud. ¿Recibe Todo. aguinaldo? Sí, la ¿También? pensión, sí, todo. En base a sus ajá. Claro, ¿por qué hacen esto las personas? Se jubilan a los 58 y siguen trabajando. Porque el dinero que cobran a los 58 años, digamos hasta los 65 de la AFP,
y lo que dejan de aportar ahorran o invierten, por ejemplo, en un bien raíz. Digamos, se compran un garzoniercito, un pequeño departamento. ¿Para qué? Para que llegado a los 65 años, además de su pensión, con eso puedan alquilar y tengan un complemento para su pensión, ¿no? O lo ahorran o hacen una estrategia familiar para que con eso completen su pensión. Porque claro, mira, estamos hablando de un caso muy duro, de 20, 22, bajar a 5.000, a 6.000, es muy duro, ¿no? Hablemos de otros casos, por ejemplo, los que ganan 10.000. 10, o 11.000. O 8.000. Ya, te vas a jubilar con 4.200. La bajada no es muy fuerte. ¿Cuál es el defecto? El defecto es que no vas a recibir aumentos salariales sustanciales. Claro. O en algún momento... Es un monto fijo. Sí. Por ejemplo, un profesor que hoy día está con promedio de 6.000 bolivianos de sueldo, o digamos con 8.000, ¿no? Y le toca el 70%, 7 por 8, 56, su promedio es 50, sus referentes 5.600 bolivianos. Ahorita se jubila con 4.200 y le van a dar aumentos cada 5 años hasta los 5.600. Pero, ¿a qué me refiero? Hoy día 5.600 tiene un significado. En 10 años, no va a tener los 5.600 no van a tener significado. Es decir, exacto. Ni siquiera el sistema solidario te soluciona la vida, ¿no? Ahorita te da la sensación de que estás bien, pero en 10 años no te va a dar sostenibilidad. Le dicen el tema de los tiempos, es decir, ¿cuáles son los requisitos que uno debe llenar para jubilarse? Fuera, al margen de la edad. Ya. Sé que de 58, usted decía, puede jubilarse, pero ¿en qué se mide? ¿En años de servicio? ¿En aportaciones? ¿Cómo es el tema? Ya. Bueno, primero hablemos de cómo se calcula. Primero, lo que tiene que ver es, la ley dice que se calcula con el capital que tú has alcanzado, ¿no? ¿Cuánto capital has acumulado? Y hoy día, las personas que llegan a los 58, 60 años tienen poco capital acumulado porque los últimos 15 años la rentabilidad ha estado muy baja. Las AFPs no están ganando dinero, ¿no? Entonces les va a tocar poca pensión. A eso se suma la compensación de cotizaciones que les toca a los que han aportado al antiguo sistema. La ley dice, primero se calcula eso, capital y compensación de cotizaciones. Si tu pensión con eso es baja, y en este momento permíteme decir si está por debajo de los 4.200 si tienes 35 años, o por debajo de los 3.300 si tienes 30 años, te van a dar una fracción solidaria para completarte a 3.300, 4.200, ¿no ve? Así se calcula a partir de los 58 años, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Permíteme que no hablemos un poco de los papeles, porque te piden, para jubilarte te piden los papeles normales, carnet de identidad, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, esas cosas. Permíteme que hablemos de las condiciones financieras y de vida. Muchas personas agarran y se jubilan pensando solo a los 58 años. Claro. Y renegando, porque el sistema no está dando buenas pensiones. Yo recomiendo, y digo, no hay que pensar en jubilarse solo a los 58 años y en el monto de los 58 bolivianos. Hay que jubilarse pensando, si el monto que me van a dar a los 58 o a los 60 años me va a alcanzar para vivir a los 70. Claro. ¿No ven? No hay que pensar, porque a los 58 años o 60 todavía puedes hacer algo, todavía puedes trabajar, hacer algo. A los 70, 75, ¿qué vas a hacer? O sea que es recomendable como estrategia jubilarse a los 58. No para todos. No para todos. Solo para los que conviene esta estrategia de jubilación con continuidad y poder laboral. seguir trabajando. Sí, normalmente a los que ganan más de 20.000 bolivianos, 18.000 bolivianos, les puede convenir jubilarse con continuidad laboral, es decir, adelantar su jubilación y seguir trabajando y juntar esa plata, ¿no? A los que ganan menos de 10.000 hay que hacer el estudio matemático, los cálculos, para ver si le conviene seguir ganando meses y cuánto es la incidencia, o le conviene esta jubilación con continuidad laboral. De todas maneras, yo recomiendo ahora en general a todas las personas, 5 años antes de llegar a la edad de jubilación, tienen que cuidar su promedio salarial. Es decir, no lo pueden bajar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un profesor que trabaja tarde, mañana y noche en 3 colegios, ahorita está ganando con 30, 35 años de trabajo, 8.000 bolivianos, 8.500, ¿no? Más o menos, a veces menos. Y este profesor agarra y dice, voy a dejar de trabajar, ya me falta, voy a trabajar 2 añitos más, de mis 56 a mis 58, pero ya no me voy a esforzar tanto, renunciar a los colegios y trabajar en solo uno. Lo baja su promedio. Su promedio se va. Y esa va a ser la base para... Arruina su promedio. Claro. Entonces, 5 años antes de jubilarte, no puedes bajar tu promedio. O hay, por ejemplo, médicos, banqueros, o personas que por cualquier motivo, a los 55 años, uno se queda sin trabajo. Y por hacerlo bien, sigue aportando el mínimo. Y eso ya baja su promedio. Está arruinando su promedio, ¿no? Entonces, permíteme dar esta regla.
Si yo sé que voy a entrar al sistema solidario, no puedo bajar mi promedio. ¿Quiénes pueden bajar su promedio? Las personas que no van a entrar al sistema solidario e incluso pueden adelantar su pensión, pero esas son pocas personas. La mayoría de los bolivianos, hoy día ya cerca del 63%, y la tendencia es a subir, ya estamos ingresando al sistema solidario. Entonces, si sé que voy a entrar al sistema solidario, y espero que los oyentes de Radio El Deber lo noten, ¿no? Casi la mayoría vamos a entrar al sistema solidario 5 años antes de jubilarme. No bajen su promedio. 53 o desde los 55, si me voy a jubilar a los 60, no bajen su promedio. Genial. La pregunta del millón. No todos tienen las mismas condiciones de jubilación en Bolivia. Los militares se jubilan con el 100%. Sí. ¿Es otra bolsa? ¿Cómo es el tema? Porque dice, bueno, los militares de qué privilegio gozan respecto al resto de los ciudadanos. Sí. Miren. ¿O es complicado tocar el tema? No es complicado y lo explico rápidamente. A los militares les calculan la pensión igualito que a nosotros. Igualito. Digamos, gana un militar, ahorita debe estar ganando sus 24.000 bolivianos, ¿no? Le calculan su pensión con 58, 60 años. Es un general. Un general. Y va a sacar, igual, si gana 24.000, a lo mucho su pensión va a ser 6.000 bolivianos, ¿no? Con lo que tiene ahorrado en la AFP y con lo que tiene en la compensación de cotizaciones. Entonces le dicen, usted tiene con su dinero y con su ahorro de la compensación de cotizaciones 6.000 bolivianos. Y firma, ¿no? Lo único que hace la AFP es, de los fondos que administra, distribuir los 6.000 y manda una nota cada mes al Tesoro General de la Nación para que desde el Tesoro General de la Nación manden el dinero que a esos 6.000, en este momento estaríamos hablando de 18.000, complete los 24.000. O sea, escúchame, es decir que el Estado les subvenciona. Claro, con nuestros impuestos pagamos el 100% a los militares. Complicado, ¿no? O sea, fíjese, es como una subvención, hablan de la subvención a la gasolina para el sector productivo. Sí. ¿Y por qué este privilegio, entre comillas? Es un ¿Desde cuándo está esto vigente? Desde el año, perdóneme, 97. Desde el 97, sí. Sí, el 97 estaba... ¿Con Gonzalo Sánchez Lozada? No, un poquito Jaime después, Paz. con Banzer. Con Banzer. Perdón, no recuerdo el año preciso, pero es cuando entró el Banzer. Periodo el recuerdo, digo, el acuerdo patriota. El acuerdo, salió Gonzalo Sánchez Lozada del 97, pues 97. Claro, salió el 96, 97. En el siguiente periodo se logró, ¿esta ley es una ley del Estado o es un decreto? Es una ley. Y ahora, claro, ahí se entrampan muchas cosas, son derechos laborales también, todo, ¿no? Y los derechos laborales no se renuncian, etcétera, etcétera. Y en el fondo es un poder, ¿no? Don Carlos Ernesto pregunta, ¿y qué haría el dinero de las personas que aportaron unos años, unos meses o algún tiempo y no se jubilaron? ¿Qué pasa con ese dinero? Si las personas han aportado menos de 10 años, tienen la posibilidad de retirar su dinero de las AFPs. Hacen el trámite y pueden retirar su dinero si tienen menos de 120 años aportados. Por lo general, no conviene. Yo aconsejo a todas las personas, y eso también tiene que ser parte de la cultura de la vejez, yo aconsejo, por lo general, a completar los 120 aportes y jubilarse, aunque sea con el mínimo. ¿Por qué razón? Con el mínimo, que hoy día es 640 y se actualiza cada 5 años, uno no va a poder vivir, ¿no? Pero va a tener seguro de salud. Eso es lo que dice nuestro amigo Javier Osinaga. ¿Pueden devolver lo aportado y qué requisitos piden? Fíjese, la gente quiere saber, porque hay mucha gente que dice, bueno, he aportado y qué hago con lo que he aportado. Claro. Miren, repito, solo se devuelve el dinero a los que tienen menos de 120 meses aportados. Los que llegan a 120 meses aportados, sí o sí se tienen que jubilar, ¿ya? Los que no, pueden retirar su dinero. Si me preguntan... ¿Le devuelven el 100%? El 100%. Tiene dos opciones. Puedes retirar de golpe el 100% o puedes retirar por cuotas en retiros mínimos, ¿no? En la experiencia que yo tengo y en los ejercicios matemáticos que hemos hecho, a casi a nadie, hay algunos cuantos que les conviene, a los que tienen montos muy altos les conviene retirárselo, pero a los que tienen montos bajos es preferible completar los 120 meses, jubilarse y tener seguro de salud. Porque para llegar a la vejez, querido Marcelo, se necesitan 3 requisitos, que en Bolivia es muy poco. Mire, se necesita una pensión de vejez, aunque sea mínima. Aunque sea mínima, esos 640 que son casi $100. Seguro de salud, que en Bolivia viene casado al seguro de salud. Y, como se dice popularmente, alguien que te pase un vaso de agua.
Miren, la mayoría de las personas piensan que el problema es morirse. Y no es cierto. El problema es exactamente al revés. ¿Qué pasa si no te mueres? Ujú. ¿Quién te va a ver? Claro. ¿Con qué vas a financiar tu vejez? Una enfermedad, además. Y si estás enfermo, peor. Entonces, en Bolivia hay un descuido total de la vejez. Y permítanme ahí un poco explayarme. Sucede que el sistema de pensiones, el anterior y este que el gobierno tanto alaba que ha hecho el sistema solidario, no están cumpliendo sus objetivos. El primer objetivo de la seguridad social es dar cobertura universal. En Bolivia tenemos cobertura universal de la renta dignidad, pero la renta dignidad es 300 bolivianos. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Del 100% de cada 100 adultos mayores de 60 años, 83 no tienen jubilación, solo 17 tienen jubilación. ¿Qué quiere decir? Que 83 cobran la renta dignidad, viven con 300 bolivianos y próximamente con 350. Pero no van a vivir con eso. Entonces, imposible. Sí. Estas personas que tienen solo la renta dignidad están condenados, y no estoy exagerando, literalmente a trabajar hasta morir y o a ser una carga para la familia. Ujú. Porque en algún momento alguien los tiene que mantener. Sí, porque Si no con tienen eso no pueden jubilación. vivir. Otro tema. El gobierno ya ha creado la gestora de pensiones. Sí. Que mañana, que pasado, que el próximo año, que se posterga. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el fondo del por qué no asume y del por qué les dijo a las AFPs, ustedes se van en un año y hasta ahora no se van? Sí. Miren, permítame poner un ejemplo, Marcelo, y permítame a usted. Por ejemplo, digamos que el director del Deber le dice a usted, Marcelo, usted desde mañana va a ser director de la radio El Deber. Y usted acepta. Viene mañana a tomar posesión y dice, no, todavía no quiero tomar posesión porque el software no me gusta, los micrófonos no son muy fidedignos, no sé, ¿no? Eso exactamente está pasando con la gestora. En diciembre del 2010, en la ley de pensiones de 065, se ha establecido cómo va a ser la gestora, cómo va a ser su directorio, qué funciones va a tener, todo. Y la gestora tenía que tomar el control del sistema, ¿no? Y en vez de tomar el control del sistema de pensiones, lo que han hecho los funcionarios del Viceministerio de Pensiones es... Que ya están trabajando. Sí, pero una parte nomás. ¿Qué cosa? Mire, contratar el software, comprar cortinas, comprar muebles, Sí. comprar computadoras. Se han dedicado a eso en vez de dedicarse a controlar el sistema. Y cuando llega la hora de hacerse cargo del sistema, dicen no pueden hacerse cargo porque no hay el software. Lo correcto era, si a usted, por ejemplo, le nombran director o a alguien, director de la gestora, es decir, tomo el control del sistema, así como está funcionando, y en el camino veo Voy mejorando. de si hay que cambiar el software, lo cambiamos. Mandaron a mejoramos, hacerse un software que no funciona. que no funciona. ¿Pero es pretexto o cuál es el fondo? Porque claro, eso lo sabemos. Sí. Yo creo que hay tres formas de hacer las cosas. Una es a la mala, ¿no? Usted le decía a las AFPs, ¿saben? Les Chao, nacionalizo, hasta Ya. luego. Y después arreglamos en tribunales internacionales cuánto les debo. Otra es a la buena, es decir, a ver, nos sentaremos, ¿cuánto han invertido? ¿Cuánto vale su software, su edificio, su escritorio, su computador? Y otra es la forma de hacer de la peor manera. ¿Cuál es la peor manera? Comenzar de cero, redescubrir el agua tibia. Ujú. ¿No? Y eso están haciendo. Eso están haciendo. Ahora, ¿Cuál es la intención? eh, Ese es el tema. La gente dice, y nos imaginamos, aunque no me animo a decirlo públicamente, Pero está en miles de millones de dólares en juego. claro. en juego. Claro. Y está garantizado, la preguntita es, dicen manejando los... Bueno, ¿por qué se dio a AFP esa empresa privada? Porque el anterior sistema fracasó. Igual que el plan de vivienda. A mí me devolvieron 120 pesos. O sea, fue una estafa. El Estado claro. estafó a los ciudadanos. Ujú. La gente teme lo mismo. Que en manos del Estado, que no lo digo yo, sino lo dicen todos, nuestras pensiones, nuestros ahorros, pues dudan mucho que en vez de mejorar empeoren o en el peor de los casos quiebre, desaparezca, aunque en el Estado no puede quebrar nada. Sí. ¿Qué piensa usted con la experiencia que tiene? Mire, toda la experiencia histórica, no solo de nuestro país, sino de países extranjeros, muestra que hay evidencia para los dos lados. Hay empresas privadas que lo han hecho muy bien y otras que lo han hecho muy mal. Hay experiencia pública, estatal, que lo han hecho muy bien y otras que lo han hecho muy mal, ¿no? Lo que yo quiero decir en el caso boliviano es que
Veamos primero los pros. Los fondos de ahorro previsional que tenemos en el país, el fondo de renta general, el fondo de riesgos, etcétera, son fondos autónomos, son fondos, y el fondo de ahorro previsional es un fondo de ahorro privado, es nuestro dinero el que está ahí, aunque está controlado por la política, por el Estado, ¿no? Y solo administrado y gestionado por los privados. Puede entrar un gestor público y puede hacerlo mejor o peor. En el caso específico boliviano, lo único que está cambiando es que están sacando al administrador privado y van a poner al administrador público, sí. ¿no? Yo tengo ahí algunos temores. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en el mercado financiero boliviano, los gerentes de la banca, de las AFPs, están ganando arriba de los 70.000 bolivianos. De algunos bancos cobran 120.000, 140.000 por administrar el dinero que está en la banca. Y en las AFPs hoy día está 17.000 millones de dólares. Es más o menos la mitad del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces tiene que ser gente altamente especializada la que tiene que estar ahí. Y obviamente no van a ir por pipocas. Claro. El gerente máximo de la gestora pública ha decidido cobrar 35.000 bolivianos, algo que en el sector financiero nadie lo aceptaría. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que este señor o no conoce el sector, O es ¿no? demasiado bueno. Claro. ¿no? Bueno en el sentido sí, solidario que sí, quiere entonces, prestar. Yo tengo mis dudas, porque nos guste o no nos guste, los niveles salariales marcan nomás La cierta, categoría y el cierta nivel profesionalidad. claro. No siempre, sobre todo en el estado donde hay mucha interferencia política, pero digamos, normalmente en el sector financiero, los sueldos marcan la profesionalidad de las personas. Entonces, ahí tengo mis dudas, ¿no? Ahora, lo que sí quiero decir es que todavía está separado. ¿A qué me refiero? El dinero de los trabajadores no está dentro del presupuesto público. Eso es lo importante, ¿no? El gobierno ha intentado, por ejemplo, sacar 150 millones de dólares para hacer un fondo de crédito para el sector agropecuario, ¿no? Es poquito lo que han hecho y creo que la experiencia les ha ido mal. Hasta ahora no presentan el informe. Y no han vuelto a hablar del informe. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, administre el privado o administre el público, es todos los trabajadores, en vez de darle la espalda al sistema de pensiones, hay que prestarle atención y exigir control social. Control social y además exigir, por ejemplo, que haya una ley que garantice la rentabilidad mínima, como hay en otros países. Solo en nuestro país el riesgo lo corremos los trabajadores y no hay una ley de garantía mínima. A ver, ¿no? a las empresas, a la FP, cuando se hicieron cargo, no les dijeron, a ver, aquí está, se hacen cargo, pero la rentabilidad debe ser de tanto, ¿no les dijeron? No les dije. O sea, en este momento usted me decía extra micrófono que la rentabilidad es casi cero. Sí, mire, el 2018 la FP Futuro ha terminado con 0% de rentabilidad real, que es lo que importa, ¿no? Han informado 1.51, la inflación ha sido 1.51, restando es 0 de rentabilidad. Y la AFP Previsión ha terminado con 0.49, o sea, ni siquiera 0.5% de rentabilidad, ¿no? Para tener una buena pensión, nosotros necesitamos, en promedio, recibir más o menos un 10% de rentabilidad. Estamos lejos de eso. Y por eso es que las pensiones son bajas, porque la rentabilidad garantiza la acumulación, la capitalización del dinero. Entonces, en todos los países latinoamericanos donde existe el sistema de pensiones como el nuestro, excepto en Nicaragua, no hay una ley de garantía, mejor dicho, en todos los países latinoamericanos donde hay este sistema existe una ley de garantía mínima, excepto de Nicaragua. rentabilidad mínima, excepto en Nicaragua y Bolivia. ¿Y en Venezuela cómo está? En Venezuela existe otro sistema, no es parecido, no es solidario. Es distinto, no de capitalización individual, es más de reparto, sí, es distinto. Bueno. Pero debería haber, si nosotros hemos puesto un sistema de capitalización individual, ¿no? Quiere decir que es un sistema de aseguramiento. Y cuando hay un sistema de aseguramiento o de seguros, quien corre el riesgo no es el beneficiario, es el asegurador. En este caso, las FPs deberían con su capital, o la gestora pública que va a entrar con su capital, garantizarnos una rentabilidad mínima. Licenciado Gustavo Rodríguez Cáceres, ha tocado un tema sensible, la gente está preocupada. Lo que usted en conclusión ha dicho es que los aportantes, los